Listo, buenos días. Nos encontramos acá con el docente Milton Sánchez. Él va a ser nuestro invitado el día de hoy en la clase de ética. Por favor, don Milton, ¿puedes presentarte y decirnos por qué estás acá hoy? Primero que todo, muy buenos días para todos y todas. Estoy acá a raíz de una invitación que me hace su profesor de ética, profesor Daniel. Pero ustedes creo que la mayoría no me conocen. Yo fui profesor en esta institución. Fui profesor en esta institución desde el año de 1994, retirándome en el año 2018. Fui cofundador de la emisora Custodia Estéreo, de la cual fui su director. Fui el profesor de educación artística. Mi salón era el cuarto de aquí para allá. Y me place estar nuevamente, después de 7 años ausente, estar nuevamente en una sala con estudiantes. Y espero que las cosas nos salgan bien. Espero desde mi experiencia poder responder las inquietudes que ustedes tengan a través de las preguntas. Gracias, profesor. Buenos días. Buenos días. Si Dios no existiera, ¿por qué permitiría el mal camino? Pero la pregunta que hace la compañera de ustedes es que si Dios existe, ¿por qué hay tanta violencia? Eso es una pregunta que no solamente se hacen ustedes a esta edad, nos la hemos hecho el ser humano a cualquier edad. Bajo el supuesto de que Dios es bondad, ¿por qué permite que exista la violencia? Porque Dios no es el hacedor de la violencia. Los hacedores de la violencia somos nosotros, los seres humanos, que no nos toleramos, que a veces actuamos frente a la codicia, a la envidia, a la hipocresía, y por eso se generan violencias en el mundo entero. Mi nombre es Mónica Lateral, me gusta conocerlo y le quería preguntar sobre por qué las personas que niegan el aborto luego se están quejando de los niños en plaza que permanecen en las calles con hambre. Bueno, interesante la pregunta sobre el tema del aborto. El aborto en el país está legalizado para 3 casos, ¿cierto? Cuando hay una malformación congénita, o sea que el bebé tiene alguna deformación, se le puede conceder el aborto. Cuando ha habido una violación, ¿ya? Pero nuestra sociedad es demasiado religiosa y es una sociedad que no permite que exista el aborto. Si tú me preguntas a mí en particular qué opino sobre el aborto, yo estoy de acuerdo con lo que la Constitución Política del país lo dice para esos 3 casos. De resto no. A nadie se le puede obligar a que tome una decisión en su contra, ¿cierto? Cuando tú me preguntas que al no haber un aborto en una mujer, ese niño probablemente tendrá un punto incierto, probablemente. Pongamos un ejemplo, una concepción a temprana edad, que lo sabemos, sin haber violación, sin haber abuso. Una niña de 13 años, por poner un ejemplo, no indígena, yo voy a hablar, no indígena. Dice uno, bueno, si tiene la ayuda de los padres, probablemente ese niño tenga un buen futuro, pero si no lo tiene. Pero decirle a ella durante las primeras etapas del embarazo, ¿por qué no lo aborta? O obligarla a abortar. No estoy de acuerdo, cada decisión es voluntaria.
Lo que sí aquí falta es más conocimiento en educación sexual por parte de las instituciones educativas y por parte de la misma familia. Buenos días, mi nombre es Beto Mayor González. Mi pregunta es, ¿por qué aunque las mujeres tienen sus derechos y también hay igualdad, las personas siguen viéndolas como seres incapaces y débiles e insignificantes? Interesante. Vamos, muchachas. Este es un país, por no hablar de Latinoamérica, pero un país que tiene una trascendencia machista. Por más de que en el siglo XXI, además que tienen muchos derechos, se ha visibilizado los derechos, aún persiste en nuestra sociedad el concepto que tú acabas de decir, de sentirla inferior. La mujer hoy en día ha alcanzado derechos para ser iguales en Colombia. Pero vemos con el caso del trabajo. Una mujer gana menos que un hombre. Se le sigue en las mismas sociedades, y lo pueden ver ustedes en el barrio, en las familias, que la mujer está solamente hecha para la concepción o para llamaría yo, para la sexualidad, para la cocina, y no tiene otro valor más. Y sobre todo en comunidades o sociedades donde poca educación se tiene. Y un ejemplo de eso es nuestra sociedad. En muchos barrios de Iliria vemos la situación. Entonces, para mí lo que primero seguir, las mujeres tienen que, así como se han organizado, tienen que seguir trabajando para reivindicar derechos. En segundo lugar, la educación es necesaria. Toda mujer debe estudiar igual que los hombres, y ojalá tener la posibilidad de tener un estudio superior, porque es que la educación, el estudiarlo, cambia aún la forma de ver el mundo y la sociedad. Esa sería mi respuesta sobre eso. No, ya te digo, no desconozco lo que tú acabas de decir, aún persiste en nuestra sociedad porque es machista. Mi nombre es Kevin Alberto Químico, y mi pregunta es, si los vecinarios creen en Dios, los animales también. Si los humanos creen en Dios, los animales cuentan. Bueno, voy a tratar de interpretarla bien. De hecho, el ser humano es religioso. Así diga que no profesa ninguna religión, es religioso. Y algunos creen en la existencia de un ser superior, llámenlo como deseen, Dios, Alá, Yahvé, etc. Pero existe. Voy a tratar de interpretarlo. Eso lo sabemos. Entonces, los seres humanos por naturaleza son religiosos. No sé si la pregunta se relaciona entre la relación que existe hoy en día entre los humanos y los animales. No sé si es por ahí, porque sabemos que si un perrito buscaba pensar en Dios y no razón, que es un ser irracional, pero es como yo, que creo en Dios, tengo un buen ambiente con lo que a mí me rodea, incluyendo los seres humanos. Me explico. ¿Cómo se le ocurre a una persona que cree en Dios maltratar a un perrito? No sé si es por allá la pregunta, no lo sé. ¿Sí? Eso lo vemos. No sé por qué existen seres humanos que hablamos de Dios, creemos en Dios, creemos en la bondad de Dios, pero nuestros actos son totalmente contrarios. Y no solamente con los animales, sino con los demás seres humanos. Porque somos hipócritas. Esa sería mi respuesta.
embargo, mi pregunta es, ¿de dónde sale la necesidad de violar a una mujer? ¿De dónde? Mire lo que pregunta. ¿De dónde sale la necesidad de violar a una mujer? Aquí lo que hay que, esto no se puede generalizar. No todos los hombres sentimos la necesidad de violar a una mujer. Hay casos particulares. O sea, la pregunta sería, ¿por qué algunos seres humanos, ser humano no, quitémosle la palabra humano, porque el ser humano es porque tiene empatía con el otro. Algunos seres, como hombres o mujeres, que también hay mujeres que violan sobre todo a los niños, ¿por qué tienen esa tendencia? Entonces ahí hay que remitirse uno a la psicología o psiquiatría forense, que son las personas encargadas de hacer los análisis de por qué un individuo hace eso. Han habido casos ya usted lo conoce, no sé, creo que el profesor ha hablado del caso Garavito, y si ustedes ven en televisión, hay casos de los asesinos seriales, no sé si han visto información. Y afortunadamente la ciencia a través de la psicología y la psiquiatría forense han investigado qué es lo que está sucediendo. Muchas de estas personas, las señales se dan en la infancia. Muchos de ellos fueron abusados y violentados sexualmente, abusados y violentados en sus derechos como niños, cuando eran niños, y siguió el círculo. Los primeros principios éticos y morales al niño, la familia. Si en la familia no hay principios éticos y morales, pues el niño sigue aprendiendo lo que ve. El ser humano cuando es niño es una esponja. ¿Qué significa eso? Todo lo absorbe. Si no hay alguien que le diga a él, ojo, eso está mal, va a seguir haciendo las cosas, y para él están bien. Y voy a poner otro ejemplo ahorita. Mire, la primera tabla o la primera constitución o regla o ley que existe en el mundo está en la religión, en las tablas de Moisés. Ahí dice, creo que son 10. No matar, no quitarle la mujer al otro, etcétera, etcétera. Ahí están diciendo. Lo primero que hizo el ser humano para que una sociedad pues siguiera derechito, para eso se han creado las leyes, para decirnos, ojo, pila, lo que usted está haciendo está mal, y eso es un delito, y cuando uno comete un delito, te guardan. Pero si yo sé que a sabiendas de eso lo hago, porque hay gente que sabe que si yo hago un acto, me explico, vamos a colocar algo que es muy de aquí y que se da para estas épocas electorales. Y eso creo que lo conocen ustedes. Yo sé que si yo vendo mi conciencia, vendo mi voto, o lo compro, estoy haciendo algo que es malo, ¿cierto? ¿Y por qué lo hago? No es que me van a dar plata. Entonces, si yo vendo mi voto me dan 100.000 pesos. Si yo soy el político, le pago el voto a la persona. O sea, los dos están cometiendo algo que es ilegal además, que no debería ser, pero sin embargo lo hago. El uno lo hace, ¿para qué? Para llegar al poder. Sea alcalde, sea gobernador, sea presidente, sea bueno, el que sea, para gastarle en lo que sea, la necesito. O sea, hay codicia. Yo vuelvo y le digo, si en las casas, en las familias, existen principios éticos y morales fortalecidos,
Eso jamás se dará. Buenos días, mi nombre es Laura Rodríguez y mi pregunta es, ¿por qué personas los ladrones de los que más ganan? ¿Por qué viven más que? Los ladrones de los que más ganan. ¿Por qué viven más los ladrones? No, los que son pícaros se mueren rápido. Yo no los conozco dentro de la sociedad. Bueno, hay uno que anda por ahí, ese está durando mucho. Que ayer, si no estoy mal, ayer o antes de ayer salió libre porque el Tribunal Superior de Bogotá le dijo que no era culpable. Ese tiene 70 años, 72 años, yo tengo 69, ya saben a qué me refiero, ¿no han escuchado? Álvaro Uribe Vélez. Ese es el único que yo he visto que está durando mucho. Porque normalmente una persona que es pícara termina mal. Y eso sabemos, un ladrón va a terminar algún día mal. Lo va a matar a alguien, o lo van a vengar, etc. Pero no es que se dé que todo ladrón llega a 100 años. No, eso no. Ya le digo, lo único es Álvaro Uribe Vélez. Buenos días, mi nombre es Fernanda Martínez Girón y mi pregunta es si una persona que hizo cosas malas antes de morir se arrepiente y va al cielo, ¿eso significa que el cielo no está lleno de personas buenas del todo? Voy a tratar de contestarles de acuerdo a la edad de ustedes. El concepto de Dios, de cielo e infierno. Sí. La mayoría de las religiones la tienen, muchas sociedades le creen, de que el cielo es el espacio para los que han estado buenos toda la vida van para allá. Y el que ha sido malo se va para el infierno. En el uno la bondad, en el otro la maldad. Mire, yo lo que voy a referir es al acto de perdón y no repetición. Y eso lo hemos visto, no sé si ustedes escuchan noticias, pero no saben que es la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, donde van todas las personas a contar la verdad de lo que hicieron. Y ellos van a reparar a la víctima. Eso está desde hace ya unos años. Entonces, allá han ido a parar personas super malas del paramilitarismo. Han ido a parar allá políticos, miembros de las fuerzas militares y de policía, a contar la verdad. Mire, yo hice esto, yo asesiné a fulano, sultano y a parencejo, porque me ordenó mi superior, y ofrece un acto de perdón ante la sociedad, o sea, ante los seres humanos. O sea, un ser humano cuenta la verdad, no quiere volver a repetir y le pide perdón a la sociedad. Así se da. Pero ante Dios, sí, Dios lo dice ahí, si uno lee, Dios y Jesús lo dice. Arrepiéntese. Ahora, si uno actúa hipócritamente, que esa es la otra cosa, ya cuando uno está llegando a esta edad, que ya le están abriendo las puertas para irse para otro mundo, y uno comienza a arrepentirse de todas las cositas que ha hecho ahí, porque normalmente nosotros nos arrepentimos cuando estamos en un mal momento. Cuando hay un temblor, la gente se arrodilla y reza. El temor. Que no debiera ser así. En cuanto a lo de los buenos uno y los malos al otro, yo sí lo dejo a la concepción de ustedes, porque mi opinión, yo no creo en eso. Del cielo y del infierno. Yo no creo en eso.
nos iremos a ir a algo que no sé dónde, que sí está otro plano donde vamos a ir, sí creo. Y probablemente allá habrá un lado unos y al otro lado otros, probablemente. Hay que morir, desafortunadamente uno no muere, y no puede uno decir, bueno, lo que pasa es que ahora estoy acá, hermano, y todo lo que usted me decía era pura carreta. Ahora sí sé cómo es esto, si ojalá pudieran saber. Por ahora nos queda eso, ¿cierto? Espero haberte respondido. La pregunta es por qué las mujeres sufren más que los hombres. ¿Por qué las mujeres sufren más que los hombres? ¿Pero en qué sentido? Las mujeres sufren, porque yo puedo decir que las mujeres sufren más que los hombres cuando se enamoran, por ejemplo. ¿Cierto? Y vemos casos ahí, las parejitas pelearon y ella se puso a llorar y que me voy a suicidar y que ay, que tal, y bueno, entonces cuento. Pero estamos diciendo es, por ejemplo, en el sentido del maltrato. Pero también hay casos en los cuales la mujer maltrata al hombre. Sé casos de eso. De hecho, que se da más, en la violencia intrafamiliar se da más que el hombre con la mujer. ¿Por qué? Porque no ha hecho valer sus derechos. Cuando una mujer es violentada o hay violencia intrafamiliar, se denuncia. Ahí en la policía hay una policía que ya, la policía púrpura, que atiende todos los casos en colaboración con el bienestar familiar, casos de violencia intrafamiliar, para que la mujer no sufra violencia intrafamiliar. Esa pregunta se relaciona con una que respondí por ahí sobre la igualdad en los derechos, que hay una niña me la hizo. Igualdad de derechos, simplemente tiene que la mujer seguir organizándose y exigir y hacer valer sus derechos. Buenos días, mi nombre es Luisa González y el gusto tenerlo acá. Mi pregunta es, si Dios es amor, ¿por qué personas, especialmente los niños, mueren inocentemente a personas que realmente le hacen daño a la sociedad? Bueno, habría que analizar. ¿Sí me escucharon bien? Bueno, habría que analizar por qué, si Dios es amor, que es amor, esa concepción debemos de tenerla, Dios es amor. ¿Por qué mueren niños? Pues muchos niños mueren a causa de la no alimentación. Hemos visto un caso en La Guajira que afortunadamente ya se ha aminorado la situación. Los niños mueren porque no tienen con qué alimentarlos. Niños que no han atendido en los hospitales porque están en regiones muy apartadas, igual que puede suceder acá. Pues ahora yo no sé casos acá donde haya una morbilidad de niños en algunas comunidades indígenas que habían apartadas, donde no llega el acceso de salud, no nos llega. Pero yo creo que no es que los niños estén muriendo por culpa de Dios, no, simplemente por culpa de nosotros. Políticas que no se cumplen, instituciones públicas que no van a los sitios donde hay niños para atenderlos. Es fácil. Muy afortunadamente, muchachos, hoy ustedes tienen, si no estoy mal, ustedes tienen acá un almuerzo, ¿cierto? El desayuno sí es en el internado, pero tienen derecho a un almuerzo, afortunadamente, porque aquí en Iniria hay muchas familias que no tienen con qué darle a los hijos un almuerzo. Entonces están cumpliendo para que no se mueran pelados. Y a los chiquiticos creo que los atiendan, le dan bienestar familiar en
en una guardería y los atienden hasta las 4 de la tarde, o sea, se está cumpliendo. A veces no se cumplen en algunos sitios en el país por lo lejano y porque la gente no exige esos derechos que tienen los niños. Gracias. Usted pregunta de por qué se creó la escuela. ¿Por qué se creó la escuela? Nunca debió ser creado una escuela. Igual. Están en séptimo, en ciencias sociales están viendo, ¿qué ven en ciencias sociales en historia? ¿Ven algo? ¿Han escuchado algo de Grecia? Bueno, toda sociedad, desde que el ser humano existe en este mundo, vio la necesidad de entregarle a los demás, de contarles las experiencias de los antepasados, contárselas a los que vienen. Y ahí es el principio del concepto escuela. O sea, un sitio donde van los seres humanos desde chiquiticos hasta determinada edad, ven a la universidad, etcétera, para que tengan conocimiento. Entonces, ¿cuál es el sentido de la escuela? Que las personas tengan conocimiento tanto del mundo científico como del mundo humano. Si estamos destinados a morir, ¿qué nos espera después de la muerte? ¿Y a qué nos espera la vida? ¿Qué nos espera después de la muerte? ¿Qué? ¿Qué nos espera la vida? Yo le respondo, ya se le había respondido ahorita cuando hablé de que uno se muere, ojalá pudiera uno morir y volver y decirle, oiga, hermano, esa vaina que hemos hablado no es pura miércoles. La vaina aquí es acá, es más bacana que estar allá, por decir algo. No, la etapa del ser humano es esa, de todos los seres vivos. Nacer y morir. Nacemos de la tierra y volvemos a la tierra. ¿De qué nos espera? Muchos hablan, en las religiones se habla de un paraíso. No sé. Yo lo que sí creo es que hay un plano espiritual. Con las investigaciones que pues, he documentado de casas embrujadas y todas, pues que van unas personas a esas casas y hacen grabaciones. Hay un mundo espiritual. Entonces yo lo que creo es que nosotros pasamos a otro plano, un plano que no es tridimensional. Nosotros estamos en el mundo tridimensional. Nosotros, el cerebro ve porque tenemos estas dos cámaras, igual que esta está grabando. Que escuchamos acá, haga de cuenta como cuando tenemos acá el cosito este del computador, haga de cuenta que nosotros fuéramos un computador, el cerebro está cargado. Que yo hablo, igual que aquí debe haber una, ¿cómo se llaman esos los parlanticos? Pero ¿dónde está todo esto acá? ¿Qué sucede cuando uno sale? Cuando muere. Tendremos que ir a un plano que no sé qué es. Somos energía, ¿la energía qué es? Todo lo que mueve. Probablemente. Eso es lo que más ha angustiado al ser humano desde que comenzó a tener racionalidad. Ya. ¿A dónde vamos? Pero todos tenemos que morir. Esa es la gran realidad. ¿Por qué asesinan qué? Por envidia. ¿Por qué asesinan por envidia? No solamente se asesina por envidia, se asesina por muchas cosas. La mayoría de delitos, por ejemplo, delitos por hurto, ¿cierto? Que le quitan a otro un celular y lo matan. El caso de la envidia es que el problema está,
una falta de valores. No sé si ustedes entiendan, han hablado de valores, principios éticos y morales. Cuando un individuo no tiene eso sembrado, pues él actúa y si le parece bien es que le tengo envidia al otro, o sea, ya porque me quitó la novia, entonces lo voy a matar. ¿Por qué se actúa así? Porque no tiene principios. Si yo soy empático, empatía significa ponerme en los pies, en los zapatos del otro. Eso se llama empatía. ¿Por qué tengo que quitarle la vida a otro si tengo principios? Si yo tengo principios y el Brian le quitó a la Luisa, ¿qué puedo hacer? Pues el Brian es más bonito que yo, hijito. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues abrirme de ahí y ir a buscar a la Margaret. Sí, pero miren que ya está. Entonces, miren que hay que razonar mucho. Y en esta etapa en que estamos, deben estar fortaleciendo mucho los principios. Deben fortalecerlos bien. Cuando uno es fortalecido, le pueden llegar cantidad de cosas y uno impermeabiliza. Bueno, y rebota. Eso es, para eso están en una escuela, ya que me hablaba ya, que para qué existe la escuela, es para eso. Es para que salgan de acá y se volvieron lo más duro, que puedan ganar un premio Nobel, no como el que ganó Corina, pero el premio Nobel. No, ustedes están en las escuelas acá, aquí no salen médicos, aquí no salen biólogos, aquí no salen físicos, aquí salen son seres humanos. Para eso es la escuela, seres humanos conscientes y respetuosos de los demás y del medio ambiente. Gracias. Mi pregunta sería, ¿por qué en una sociedad donde la mujer pues ya tiene demasiados derechos y eso, una mujer con derecho al aborto y más temas así, tienen a ser las mismas mujeres las que más critican a Una mujer, las mujeres tienen derecho, ¿cierto? Eso es lo que me quiere decir. Y también tienen derecho al aborto, ¿cierto? Y que critican a las demás. No sé, a ver, que critican a las demás, ¿por qué? ¿Sobre qué tema en sí? Puede decir que por el bullying, bueno, pero sí, pueden criticarla pues por hacer el aborto, bueno, también puede. Algunas mujeres también pueden estar en vida o bueno, tienen más allá de estar más con las mujeres. Bueno, mire, este caso que no solamente es particular de las mujeres. Las críticas provienen de todo lado. Y es bueno criticar con argumentos. Criticar por criticar no tiene sentido. Uno tiene que criticar con un argumento. Si yo voy a criticar a la Luisa, porque la Luisa tengo que tener un argumento que debe a criticar a Luisa. Las críticas son bienvenidas. Deben haber críticas en la sociedad, pero basados en argumentos, en un sostén, no porque sí o por querer hacerle daño. Normalmente los seres humanos hacemos críticas por hacerle daño al otro, que por envidia, por alguna razón lo justifican para criticar al otro. No tiene sentido. Las críticas son buenas en la sociedad bajo argumentos. Ustedes, Sánchez González Respeto, mi pregunta es, ¿por qué las personas prefieren pelear en vez de dialogar? Él dice lo siguiente: ¿por qué las personas deciden pelear y no dialogar? Nosotros tenemos dos esencias internas. Una es la animal, la intuitiva, y la otra es la razón, la razonable. Muchas veces hemos utilizado mucho más los animales que somos que la misma razón. Y eso lo vemos en las guerras. Hace poco, noticia, Palestina
Palestina, Israel, Ucrania, Rusia. ¿Sí? Y si uno recorre todo el globo terrestre, encontrará que en todas las partes hay violencias generadas en lugar de dialogar. Colombia se cuenta que ha entendido un poco eso, por eso ahora se trata de dialogar más que resolver los problemas a los golpes. Y vuelvo al comienzo, cuando entonces le decía yo, si nosotros fortalecemos los valores en la casa y en las instituciones educativas, los fortalecemos y le enseñamos a nuestros estudiantes que es mejor resolver a través del diálogo, que es lo que hace la institución educativa. Todas las instituciones educativas del país y yo creo que del mundo. Uno pasa por allá a la escuela y ahí le dicen, mi hijo, antes de ir a pelear piense por qué es que lo va a hacer. ¿Y no será mejor hablar con el otro las diferencias? Pero no sé si se nos olvida cuando nos volvemos adultos. Porque si nosotros tuviéramos fortalecido todos los valores cuando somos pequeñitos, en algún momento de nuestras vidas, cuando somos adultos, se nos va a presentar un problema de eso. Y lo mejor es resolverlo a través del diálogo. ¿Sí? Yo lo veo más que uno, el querer ser superior al otro y creerse uno que tiene el poder sobre el otro. Por eso niego cualquier diálogo y lo resuelvo a las patadas. ¿Sí? No sé acá ustedes, porque yo hace mucho tiempo me fui acá, fui coordinador para la convivencia y a mí se me presentaron varios casos y no eran dialogados. Todos se presentan en la institución educativa donde hay ser humano, debe haber algún problema. Y los problemas aquí el profesor Daniel no se presentaban en las aulas de clase, perdón, no se presentaban en el descanso de los pelados, sino al interior de las aulas. Los pelados a la hora de descanso están andando vueltas por allá y allá no vea problema. Se presentaban al interior y la mayoría de los problemas entre los estudiantes en los salones eran con los docentes. Pues que no se dialogaba. Las dos partes tenían al mismo nivel. ¿Por qué odian al bueno y adoran al malo? Y adoran al malo. ¿Por qué odian al bueno? ¿Por qué odian al bueno y adoran al malo? Pero son casos que no son frecuentes. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, oiga, ¿usted adora al mal? ¿Cómo así? Son casos que han sucedido en la historia. ¿Saben quién fue Adolfo Hitler? Hitler. Adorado por la sociedad alemana y todo lo que hizo. Entonces dice uno, ¿qué fue lo que pasó para que toda una sociedad adorara a ese sujeto? Mira, hay algo muy particular en el ser humano y eso lo noto mucho en la falta, uno, de conocimiento, uno, de información, dos, de fortalecimiento de personalidad, tres, etc. Para que una persona termine creyendo y adorando a otro que puede ser el malo. Ejemplos los hay, muchos ejemplos. En la Guyana, ya eso estoy hablando de los años 70, un pastor, Jim Jones, se llevó una cantidad él compró, en la Guyana compró una hacienda, varias hectáreas, y ahí montó una iglesia. Y se llevó una cantidad de estadounidenses
que le creyeron a él, que él era el Dios, que no sé qué vaina, la gente cree ciegamente. Se van allá y llegó un momento en que comenzó una investigación por senadores estadounidenses, los cuales ni viajaron hasta darse cuenta de lo que estaba pasando. Y él les dijo a todos que habían que suicidarse. Todos, incluyendo niños. Hicieron un brebaje todo el mundo, y el que no quería, se lo hacían tomar a la fuerza. Y si no, lo disparaban. Miles de personas fallecieron ahí, que eran los feligreses del pastor, y el pastor Jim Jones murió. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que ciegamente crea uno en otro? Y para no irnos tan lejos, el problema para mí, le voy a decir algo, es el para mí el fortalecimiento de principios y valores. Tragármelo yo así, entero, yo lo desmenuzo y comienzo y lo investigo así, es cierto. Casos en Colombia, por ejemplo, de creer ciegamente en algo. Cartagena, vendedora de arepa de huevo, está fritando la arepa de huevo y sacó una arepa y estaba la imagen de la Virgen María en la arepa. Comenzó a gritar, milagro, milagro, milagro. La Virgen María en la arepa de huevo, una imagen ahí. Y la colocó en un altar y había una romería de gente detrás de la arepa pidiéndole, rezándole a una arepa. Entonces dice uno, ¿por qué hay gente así? Porque hay gente que le cría a los políticos para no ir tan lejos. Bueno, hay unos que lo siguen para que les den billete. Pero ya les digo, muchachos, para evitar eso, ustedes que están pequeñitos todavía, son seres humanos comenzando a crecer, fortalezcan principios, fortalezcan, estudien, infórmense. El que quiera seguir investigando o consultando toda la carreta que yo he hablado hoy, porque ya yo no me las sé todas, voy a decir lo que está diciendo el correo. Voy y consulto, voy a la internet y ahí me están. Para eso viene usted a la institución educativa, no es para construir conocimiento y para debatir, discutir, porque no todas las veces el que está aquí al frente de ustedes es el duro, ¿no? Por eso entre el estudiante y el profesor construyen el conocimiento. Mi pregunta es, ¿por qué si hay solo dos géneros, si es del hombre y la mujer, de dónde vienen los otros? Pero, ¿si hay los qué? Solo dos géneros, y el hombre y la mujer. ¿Gemelos? Géneros. ¿Géneros? ¿Si hay solo dos géneros? No. O sea, le pregunta por qué si biológicamente hay dos géneros, hembra y macho, o sea, hombre y mujer, ¿por qué nacen otros géneros? Bueno, mire, es importante, no sé si los profesores que enseñan la biología acá han tocado ese tema que es interesante. No hay dos géneros. Quien les haya dicho a ustedes de que existe en la humanidad dos géneros es un mentiroso. Hay tres géneros. Hablemos del género, que son tres: hombre, mujer y transgénero. ¿Qué significa transgénero? Que son personas que físicamente en su órgano reproductor es de un macho, pero es una mujer.
piensa como mujer. O personas que físicamente su órgano sexual es una vagina, pero piensa como un hombre. Yo no estaba hablando de orientación sexual, estoy hablando de género. Y esos tres géneros pueden reproducirse. La orientación sexual es distinta. Entonces, la orientación sexual que tenemos, homosexuales, la palabra que ahora utilizan es gay, ¿cierto? Es la palabra que ustedes escuchan, homosexual. Entonces, mujeres homosexuales, o sea, que mujeres que les gusta la mujer, muchos les quieren estar con ellas, no solo por atracción sexual, sino que son físicas, se quieren, se estiman. Hombres que les gustan los hombres. Hay otros que bisexuales, son personas que se sienten bien con los dos géneros, se sienten bien sus relaciones tanto sexuales como de relaciones de pareja con hombres y mujeres. Y hay una cantidad para ver, hay una cantidad, pero eso tiene que ver mucho es con la orientación. La pregunta ellos son los géneros, no hay. Las religiones hablan de dos géneros, mujer y hombre. Porque lo otro lo determinaron como fruto del diablo, no sé qué, lo relegaron, pero toda la vida de la existencia del ser humano ha existido el transgénero. Eso no es de ahorita. Ahora estoy hablando, en este siglo XXI no puede uno tocar estos temas, porque anteriormente no se podían tocar los temas. Muchos de estos géneros que habían salido físicamente parecían un hombre, tenían una vagina, pues les ponían ropa de hombre. O mujeres, físicamente mujeres, todo con un pipí. Y a esta la vestían de hombre y al que tenía vagina de mujer. Ay, sin poder decir algo. Hoy afortunadamente que esos temas se han hablado, se han tocado para evitar discriminación. Y ahí es donde uno tiene que ser empático. Es sentirse, ponerse en los zapatos del otro. ¿Cómo se sentirían estas personas dentro de su mente que querían ser, porque su mente les decía, pero había que aparentar entre la sociedad? Terrible, para mí terrible eso. Afortunadamente hoy, a pesar de que existe, sigue siendo la discriminación. Espero que aquí no se discrimine. Por eso, para mí es importante que estos temas de los cuales estoy hablando, que harían parte de lo que llaman sobre la materia que lo haga, porque a veces cometemos nosotros errores, porque nosotros nos informamos de personas no especializadas sobre el tema. ¿Listo? Entonces no hay dos géneros, hay tres. Y diferenciar entre orientación sexual y género. Son dos cosas distintas. Entonces, por favor, agradezcámosle a nuestro invitado. Gracias. Bueno, ahí ¿de dónde fue docente? ¿Desde qué año? Desde hace 18. 1994. Ni siquiera yo había nacido, imagínense. Yo no había nacido. Ninguno había nacido en este año. Es como chicos. Les agradezco la experiencia.